Seguimos con el tema 12, la descolonización. En este caso vamos a centrarnos en África. Y dentro de África, lo que tradicionalmente se denominaba África negra y que ahora, en pos de un lenguaje políticamente más correcto, se denomina África subsahariana. Bueno, el proceso de descolonización de África se da en los años 60, cuando ya muchos países asiáticos habían conseguido su independencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los únicos 3 países del continente africano que eran independientes eran Etiopía, Liberia y la República Sudafricana. En todos ellos había regímenes políticos bastante peculiares. Un día os explicaré cómo es el caso de Liberia, la única república formada por esclavos que consiguieron su libertad en Estados Unidos y que fundaron un país en África, o la República Sudafricana, que era todo lo contrario. Unos europeos que fundan en África una república solo para ellos y donde los africanos están marginados, están esclavizados. De Etiopía, pues decir que tenía un régimen extrañísimo de monarquía, donde esta monarquía decía pertenecer a la aristocracia que había surgido en tiempos de la Biblia y del rey Salomón. Bueno, realmente un país casi de cuento o de leyenda. La independencia de los países africanos, especialmente los subsaharianos, los del África negra, va a ser el fenómeno más espectacular, porque van a ser países que sin haber pasado nunca por ningún tipo de autogobierno, pasan a ser países, digamos, completamente aceptados dentro de la esfera internacional, con su puesto en la ONU y teóricamente modernizados y europeizados, aunque vamos a ver que luego van a tener muchos problemas. La descolonización de África en general va a ser un proceso violento, todo lo contrario que había sido la de Asia, que en general, bueno, países como la India o algún otro pues habían sido más pacíficos, o los países árabes, pero los países africanos en general adquieren su independencia, llegan a la independencia a través de la violencia. Especialmente sangrientos son los casos de las colonias francesas y de las colonias portuguesas, aunque no es tampoco desdeñar la violencia que se produce nada más conseguir la independencia en el Congo, sobre el cual os va a hablar David y os va a ampliar, porque el Congo tiene una historia trágica, dramática, que va desde su propia independencia hace más de 60 años hasta hoy en día, una historia de violencia. Y realmente en estas independencias lo que vamos a ver es que la intervención de los europeos es muy aprovechada, porque fomentan las divisiones entre tribus para buscar el seguir explotando los recursos minerales y naturales de África sin pagar nada prácticamente a cambio a las tribus africanas. Y además, los países africanos, si miráis en un mapa de África, están casi diseñados con escuadra y cartabón, como si fueran una especie de país imaginario. Pero lo que hacían esas líneas en el mapa era a veces dividir tribus que eran amigas o juntar dentro de un país tribus que eran terriblemente enemigas. Hay que darse cuenta que África es un continente extraordinariamente diverso. Llega a haber hasta 2000 lenguas dentro de África, 2000 lenguas diferentes, y muchas de ellas no se entienden entre sí, pese a ser vecinas. Es decir, es como si nosotros a los asturianos no les entendiéramos en absoluto, o a los gallegos tampoco, y ellos a nosotros tampoco. Realmente es un continente de muchísima y extraordinaria variedad humana.